Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popo Vallecilla y seguimos con la reflexión sobre el Concilio Vaticano II y el impacto que tuvo a toda la Iglesia. ¿Por qué estoy comentando con ustedes mis reflexiones sobre este concilio ecuménico? Porque considero que es un concilio que ha marcado ese paso de la Iglesia para entrar en contacto con los desafíos del mundo moderno. Mi profesor de la maestría en Ciencias de las Religiones, Juan José Tamayo, nos decía que a la teología le han cambiado las preguntas a responder y por eso es necesario que la teología haga ese ejercicio de actualización de las respuestas que debe dar a las nuevas preguntas a las cuales se ve abocada. Porque un teólogo que hoy dé respuesta a las realidades que se presentan con los contenidos preconciliares estará dejando un gran margen de realidad por fuera de su quehacer teológico. Por eso es muy importante que todos los teólogos comiencen a mirar con ojos críticos también, pero teniendo en cuenta los avances que el Concilio Vaticano II brindó para toda nuestra Iglesia, en tanto que anglicanos, en el sentido del diálogo ecuménico y también para toda la cristiandad, porque no podemos negar que la Iglesia Católica Romana, bajo el liderazgo de el Papa Francisco en la actualidad, es una de las más importantes religiones del mundo. Y nosotros los anglicanos ortodoxos siempre estamos caminando con la Iglesia romana en esos puntos de encuentro y de diálogo ecuménico. Por eso se nos hace importante seguir mirando hacia el Concilio Vaticano II, porque es desde allí donde también nosotros como anglicanos encontramos esos puentes para acercarnos mucho más en lo que nos compete dentro de la pastoral, dentro de nuestro acercamiento a la realidad y también de nuestra espiritualidad con nuestros hermanos romanos. En todos los países de Latinoamérica y en especial en Colombia, el concilio fue asumido de una forma entusiasta por el pueblo de Dios, con absoluta obediencia por parte de la jerarquía de la Iglesia, aun cuando no tuvo un papel protagonista en sus debates y cuya teología quizá era muy distinta de la que aparecía esbozada en los textos conciliares, y con cierta preocupación, esto también hay que decirlo. La Iglesia latinoamericana también al principio asumió los textos y las reflexiones del Concilio Vaticano II con cierta precaución, porque los cambios que ya se venían construyendo desde las reflexiones de los teólogos franceses y alemanes, de lo que se ha llamado en Francia ese movimiento de la New Theology, y de todo el movimiento existencial teológico que se venía desarrollando aquí en Alemania, pues es el concilio el que consolida estas fuerzas teológicas que se vienen ya acercando dentro de la jerarquía y también dentro del quehacer pastoral. Porque la Iglesia necesitaba abrir las puertas para encontrarse con el mundo moderno. Y aquí podemos decir que en Latinoamérica esta recepción estuvo entre una acción gozosa y entusiasta, pero también dentro de un rechazo secreto y silencioso por algunas comunidades, clérigos, religiosas y gente del pueblo. El Vaticano II significó un nuevo comienzo en la historia de la Iglesia en América Latina. No porque se tratara de una ruptura con la tradición, sino más bien al contrario. Fue la vuelta a la tradición propuesta por el Concilio Vaticano II, lo que significó un nuevo comienzo para la Iglesia. Y aquí es importante reconocer que los teólogos de la New Theology, Libak, Congar, Chenu, y por el lado alemán tenemos a Rahner, tenemos a Ratzinger,
también al suizo alemán Hans Küng, beben de los padres de la Iglesia. Su teología, que va siempre abriendo camino y que algunos los han llamado despectivamente modernistas o los han catalogado de que han puesto en vilo la tradición de la Iglesia, no recuerdan o no reconocen que estos grandes teólogos bebieron de la fuente de los padres de la Iglesia, fueron ahí a la tradición para descubrir dentro de este contenido de la fe las herramientas necesarias para interpretar a la luz de los tiempos y actualizar y hacer una hermenéutica que continuara con la esencia del dogma frente a los desafíos de la comunidad de creyentes en el mundo moderno. Y es la acción necesaria que un teólogo o una teóloga hoy, dentro del siglo XXI, debe hacer, debe ejercitarse en esa acción hermenéutica del dogma frente a las realidades contextuales, donde por medio del Espíritu Santo se hace vital, se hace viva y se encarna el rostro de Dios, especialmente y preferiblemente, como ya lo decía el Vaticano y que se fue concretando con las asambleas de los obispos en Medellín y Puebla, preferiblemente con el pobre. Y como decía el teólogo Leonardo Boff, no porque el pobre sea mejor, sea más bueno, más religioso o más contemplativo, no. Esta preferencia por el pobre es por el hecho de que es pobre. Y que si es pobre es porque es resultado de una estructura opresora que lo lleva de manera injusta a una muerte prematura. Pero este brusco golpe que supuso la teología del Concilio Vaticano II para la vida de la Iglesia en América Latina se unió a la dificultad de algunos regímenes políticos cuya confesionalidad y participación en las decisiones eclesiásticas chocaba con el nuevo concepto de la relación de la Iglesia con la sociedad y los estados. Es aquí también cuando en medio de estas dictaduras dentro de nuestro continente latinoamericano comienzan a tomar fuerza y ven en la Iglesia a un ser con dos cabezas. A uno liberador que está poniendo en vilo estos movimientos totalitaristas, otra cabeza que por el contrario los acoge, los refuerza y hace una teología donde el pueblo se ve adormecido y los poderes eclesiales cohabitan con los dictadores. La Iglesia y el Estado tuvieron que trabajar para adecuar sus relaciones y su forma de comprender el servicio a los ciudadanos desde la nueva doctrina que imponía la neta separación entre Iglesia y Estado. Y esto se fue realizando paulatinamente. Cuando caían las dictaduras y comenzaban a nacer también dentro del seno de muchos países movimientos que asumían la teología de la liberación como espacios de contrapoder para poner en la mesa de la discusión política, social y cultural el mensaje de liberación frente a las estructuras opresoras de su momento. En esto podemos decir que hemos hecho la primera recepción del concilio motivada por la situación histórica y política particular de los países latinoamericanos. Y también debemos decir que en cada país de Latinoamérica la teología de la liberación tuvo un movimiento particular, un desarrollo auténtico y cada país fue integrando dentro de su quehacer eclesial las máximas del concilio. Y aquí podemos ver países como Brasil, con ese movimiento fuerte de las comunidades eclesiales de base. En Colombia también, hasta el punto evidentemente que algunos sacerdotes llevaron al extremo y lamentablemente pues no pudieron diferenciar entre el trabajo liberador basado en la
verdad del Evangelio y ya rozaron en el ámbito netamente político. En su libro Iglesia, Carisma y Poder, del teólogo Leonardo Boff, nos dice que la teología liberadora está al margen de los movimientos extremos del socialismo y el comunismo que tanto daño le hizo a algunos movimientos eclesiales dentro de la iglesia en este tiempo de efervescencia de la teología de la liberación. Y aquí también tenemos que decir que lamentablemente llegar a esos extremos no hace parte de la teología de la liberación. Ya no lo decía también Gustavo Gutiérrez, que la teología de la liberación asume algunos análisis del socialismo y del marxismo para entender esa dinámica, esa dicotomía entre los poderes y el explotado, pero no es la teología de la liberación una teología marxista. También lo dice el teólogo Leonardo Boff, también lo dice el teólogo Víctor Codina, lo dice el teólogo Juan José Tamayo. Por eso es importante retomar el Concilio Vaticano II, porque es desde allí donde nosotros también volvemos a las fuentes de nuestra teología liberadora. Lamentablemente se ha estigmatizado esta forma de reflexión del Evangelio, de la verdad de Jesús, que opta por el pobre, por el que está desarraigado de la sociedad, para ponerlo en el centro, y es desde allí donde el reino comienza a construirse, dando esas semillas ya en el aquí y en el ahora de liberación, de la muerte, de la enfermedad, de la exclusión. Vemos cómo Jesús iba ahí al centro, pero para denunciar el poder, pero vivía en las periferias, anunciando la llegada del reino de Dios y demostrando con sus palabras, acciones y proyecto el amor inmenso del Padre. Por eso la aplicación del Concilio Vaticano II, de sus documentos, de sus propuestas, se vive en una tensión del querer, del deseo de vivir esa efervescencia del Espíritu Santo que nos invita a todos como iglesia a cambiar, a actualizarnos y a estar cada día renovados por el pueblo de Dios que camina junto a sus líderes y junto a sus dolores para que esa cabeza que nos guía, que es Cristo, siempre nos demuestre cada día que ha resucitado y que nos muestre ese camino de liberación. Pero esta tensión nos lleva a que en muchos lugares y por mucho tiempo el Concilio Vaticano II y sus propuestas fueron silenciadas. Por eso desde la afirmación anterior soy consciente de que tomo posición en un tema controvertido. Hacen falta más reformas orientadas hacia la dimensión visible de la estructura eclesial, aun cuando éstas tengan profundas implicaciones en la comprensión que la Iglesia tiene de sí, o más bien debemos caminar en la dirección de la profundidad de la doctrina del Vaticano II, emanada de sus textos y de su espíritu inseparables entre sí. Junto a esta recepción sociopolítica y eclesial, ha habido otra recepción magisterial, teológica y pastoral, condicionada por la orientación que ha dado cada uno de los pontífices desde la convocatoria del concilio hasta hoy. Quizá nunca en la historia de la Iglesia y la recepción y el significado teológico de un concilio había estado tan condicionado por el magisterio de los papas. Y aquí algunos dicen que el magisterio de Juan Pablo II fue un magisterio que no le dio fuerza al Concilio Vaticano II y a sus conclusiones, y que en esa continuidad Benedicto XVI también mantuvo los documentos del Concilio Vaticano II sin aplicarlos a su magisterio ni a su pontificado. Ya es con el pontificado de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que ya va tomando fuerza el Concilio Vaticano II frente a las decisiones, orientaciones y visión pastoral dentro de la Iglesia. Y frente al papel del papado, esta institución, desde luego,
está hoy muy fortalecida, aun cuando hay un cierto riesgo de mistificación y centralización de la vida de la Iglesia en estas figuras señeras. Y sabemos que el papado evidentemente es un cargo de liderazgo dentro de la Iglesia Católica Romana y que es en él en donde se centra esa figura de carisma, de poder y también de encuentro. Nosotros los anglicanos reconocemos al Papa Francisco como el líder de la Iglesia Católica Romana, y es con él y con sus secretarios y con su dicasterio para el diálogo ecuménico donde los anglicanos entramos en contacto con su figura y reconocemos el liderazgo que él tiene dentro de la Iglesia Católica Romana y reconocemos también su papel en este espacio de encuentro con las demás religiones. Como ustedes saben, nosotros los anglicanos somos una comunidad federada que tenemos a nuestro arzobispo, nuestros obispos, nuestros reverendos sacerdotes y reverendos diáconos y los laicos. Vivimos también una estructura que emana de la Iglesia Católica. Nosotros compartimos esa visión de la organización eclesial. También compartimos los sacramentos. También compartimos nuestra forma de revestimiento, nuestra liturgia en cierta parte. Y es desde estos puntos en común en que también reconocemos el Concilio Vaticano II como esas líneas de actualización teológicas y pastorales para hacer de nuestra labor como anglicanos también una labor que se va uniendo a las necesidades del mundo moderno frente al clamor de los más necesitados. En este orden ha habido 4 momentos decisivos que pueden cifrarse en otras tantas palabras y nombres. Juan 23, con Gaudete Mater Ecclesia, el ayornamiento. Pablo VI, Ecclesiam Suam, el diálogo. Juan Pablo II, Redentor Hominis, Cristo Redentor del hombre. Benedicto XVI, esa encíclica maravillosa que yo los invito a que la volvamos a leer. Deus Caritas es, primado de Dios. Aunque todavía es pronto para juzgar la recepción del concilio desde el pontificado de Francisco, ha sido tal su repercusión social que su exhortación apostólica ya es digna de ser tenida en cuenta. La gran Evangelii Gaudium, que es la reforma desde la misión. Es un texto maravilloso que también sacaré tiempo en mi canal para comentarlo. Y aquí no podemos olvidar cómo el gran Juan 23 es el que da el primer paso para este concilio, el ayornamiento. El primero es Juan 23, el Papa de transición que convoca al concilio bajo la inspiración y asistencia del Espíritu. No tenía ni la teología ni la capacidad personal para dirigir todo lo que se venía, pero sí tuvo la providencial intuición de convocarlo. Como él mismo dijo en el discurso de inauguración, Gaudete Mater Ecclesia, fue un toque inesperado, un haz de luz de lo alto, una gran suavidad en los ojos y en el corazón. El objetivo, según el Papa Juan, era acrecentar las riquezas espirituales de la Iglesia, sacando acopio de nuevas energías y mirar de forma intrépida el porvenir. La tarea principal del concilio habría de ser que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz, siendo conscientes de que una cosa es el depositum fide y otra la manera como se expresa. Esto es importante, reconocerlo y aplicarlo. El depósito de la fe es uno y ahí lo tenemos. Como lo decíamos en el podcast anterior, las fuentes del dogma, la Sagrada Escritura, la revelación es el depósito de nuestra fe. Pero nosotros como teólogos y teólogas tenemos también la responsabilidad que teniendo este gran depósito, hacer el ejercicio hermenéutico para responder a las necesidades del pueblo de Dios
en su contexto, sino lo que hacemos es solo repetir respuestas a necesidades pasadas que no conectan con la vida de la comunidad de creyentes. Esta idea central de Juan 23, asumida por la Constitución Gaudium et Spes, muestra que el objetivo principal del concilio era ante todo pastoral. Y aquí debo decir que cuando nos acerquemos a los textos del Concilio Vaticano II, vamos a reconocer esta dimensión pastoral en toda su más alta gama. ¿Por qué? Porque los textos del Concilio Vaticano II nos invitan constantemente a replantearnos a una iglesia que estaba ensimismada, mirándose a sí misma para lanzarla al mundo, a los otros y trabajar de manera conjunta en la construcción del reino dentro de los desafíos de un mundo que se acercaba a las puertas de la iglesia y pedía a gritos su postura, su opinión y su aporte en la humanización. Habían pasado 2 grandes guerras que habían marcado de manera crucial y negativa a toda la humanidad, a todo Occidente, y la iglesia debía salir también adelante de esta situación. Los años 60 era una década de cambios. La ciencia, las libertades, las democracias, todo fluía y la iglesia tenía que dar respuesta a esta nueva forma de entender al ser humano. Y el concilio nace también como una respuesta de salida de la iglesia al encuentro de las necesidades sociales, culturales, políticas y evidentemente religiosas del pueblo de Dios. Si hubiera que escoger una palabra que exprese lo que este Papa significó para la vida de la iglesia desde la convocatoria del concilio, sería ayornamiento. Esa es la palabra, mis hermanos, que designa y resume el Concilio Vaticano II. Se la repito, ayornamiento, que significa en italiano abrir las puertas, puesta al día, actualización, abrir las puertas, actualizarse. Entendida no como una adaptación mecánica desde el espíritu de la época, sino una vuelta a las fuentes de la escritura y la tradición, al tesoro inagotable de la iglesia, para presentarlo ante el mundo de una forma nueva y rejuvenecida. Es volver a las fuentes, hacer ese ejercicio hermenéutico para poderlo compartir en las nuevas categorías humanas modernas. La expresión manifiesta la voluntad de actualizar y renovar la doctrina, la vida y las estructuras eclesiales, adaptándolas a las nuevas situaciones humanas, no por un deseo de desnaturalizar el núcleo de la fe católica, no. El Concilio Vaticano II no quiso hacer borrón y cuenta nueva, como algunos pretenden decir, sino por esa búsqueda de un magisterio eminentemente pastoral, eminentemente ecuménico, eminentemente diaconal, servicial y eminentemente humano, que no olvida su fuente mística, su fuente trascendente, su fuente salvífica, pero que está al servicio de los más débiles. La pastoral es el centro de la vida de la iglesia, porque expresa su misión y en este sentido su esencia, y ha de ser el criterio de su actualización. La iglesia nunca separó en los concilios ecuménicos la preocupación doctrinal, la reforma de estructuras y la misión pastoral. Esto lo vemos tanto en Nicea, Trento, entre los otros concilios. Pero quizá sea en el Vaticano II donde esta dimensión ha asumido un papel central y aglutinador de las otras dos. Es bajo este espíritu de renovación y actualización como se recibe en primer lugar el concilio en toda América Latina. Esto da unas nuevas fuerzas a los movimientos populares, a los movimientos eclesiales y a la vida pastoral del pueblo latinoamericano, que siempre había visto cómo se hacía teología desde Europa o cómo se hacía doctrina desde la perspectiva europea, teniendo al margen las realidades, las necesidades y los dolores de América. No fue fácil conseguir armonizar esa fidelidad al depósito de la fe
con la renovación y actualización para los nuevos tiempos, pero se arriesgó y se fue consolidando. Se produjo una especie de fiebre por los cambios sin más, donde cada uno aprovechó para hacer lo que consideraba que era mejor en la nueva situación histórica. El contexto histórico y político a finales de los años 60, como les compartía, con una mezcla de optimismo en cuanto al progreso y de revolución respecto a los valores tradicionales, también repercutió en la vida de la Iglesia, aun cuando los deseos y las fuentes del concilio para esa renovación estaban en otro lugar. Todos conocemos el tipo de excesos que se produjeron, desde luego, con muy buena intención, así como la sorda y sostenida reticencia de otros a los cambios conciliares, pensando que con ello se estaba dañando la sustancia de la fe. Y lamentablemente algunos grupos se mantienen al margen del aporte del Concilio Vaticano II hasta el día de hoy. Y la invitación desde aquí es a que vayan releyendo, vayan construyendo de manera conjunta la actualización que se ha construido desde este encuentro ecuménico hace más ya de 60 años. En realidad, el ayornamiento es una tarea que no acaba nunca y que siempre estará pendiente. El Papa Benedicto XVI lo puso de relieve en uno de los discursos a los participantes del último sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización, haciéndose eco de esta palabra clave de Juan 23. Interpretaba esta actualización del contenido del mensaje evangélico como un admirable intercambio entre el hoy de los hombres y el hoy de Dios. En esto consiste el verdadero ayornamiento, mis hermanos y mis hermanas, la puesta al día de la misión de la Iglesia en la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Te pregunto a ti, hermana y hermano, ¿cuál es tu ayornamiento en tu pastoral, en tu parroquia, en tu grupo bíblico, en tu familia y en tu sociedad? Desde aquí el Papa nos invita a no perder la confianza y la certeza fundamental de que el Evangelio siempre es nuevo y sigue teniendo capacidad para fecundar todas las culturas y penetrar en todos los rincones de la tierra. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, aquí terminó hoy el podcast sobre la reflexión del impacto del Concilio Vaticano II y seguiremos en esta línea y espero encontrarme con ustedes en el próximo capítulo. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.